Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, disculpar por estos problemas técnicos. Ahora vais a pasar a ver la conferencia del doctor José Avellán, que de verdad no os la podéis perder porque es que toca absolutamente las dianas de todas las claves que estamos trabajando tanto en nuestra academia como en nuestro concepto de la salud y de cómo implementar algunos aspectos. Tiene una base detrás de explicación bioquímica y fisiológica a la que siempre me gusta recurrir para que entendamos bien todo el mecanismo del cuerpo y todo el sentido común que hay detrás de todo esto. Así que os dejo con el doctor para que disfrutéis muchísimo de esta sesión. Vamos a por ello. Que por qué, qué sentido tiene que esté aquí pues alguien que nos hable un poco de cardiología, ¿no? Cuando solo estamos interesados en salud. Y es que realmente el sistema cardiovascular o la cardiología tiene una importancia pues tremenda, porque uno de cada 3 personas pues mueren o morimos, uno de cada 3 de nosotros, por enfermedad del sistema cardiovascular. Entonces creo que es muy importante, yo estoy muy sensibilizado con la importancia que tiene pues entender por qué esto de cuidarse y de tener un buen estilo de vida impronta tanto en nuestro sistema cardiovascular. Entonces, pues teniendo un poco esto en cuenta, pues he preparado una pequeña charla donde voy a intentar de un modo, pues sí, con datos, pero también un poco de aportar un conocimiento, digamos, pues muy general, pues intentar dar a entender por qué es muy importante cuidarse, no solo para sentirse bien, sino para tener pues una salud pues, lo más óptima posible, ¿no? Entonces, bueno, pues la charla ha titulado Una mirada a la cardiología integral. Vamos a hablar de enfermedad cardiovascular, de evolución, de Darwin y un poco desde una perspectiva pues integradora. Yo soy José Avellán, soy médico, especialista en cardiología y en cardiología intervencionista y trabajo actualmente en el Hospital Universitario Santa Lucía de Cartagena, Murcia, en España, ¿no? Entonces, bueno, pues me gustaría empezar diciendo que a mí siempre me ha llamado mucho la atención que lo que nos enseñan y lo que todo el mundo entiende pues por salud, ¿no? ¿Qué es la salud? Pues es el hospital, es sentirse bien, es no tener enfermedad. Realmente el sistema sanitario está montado desde el punto de vista de curar la enfermedad. Es decir, si cogemos el continuum de la vida de cada uno de nosotros, pues desde que nacemos hasta que morimos pasamos por una etapa en la cual pues, probablemente estemos enfermos. Y todo el sistema sanitario pues, se basa en curar esa enfermedad. Pero cuando tomamos conciencia de que la mayor parte de la vida es lo que ocurre entre el nacimiento y la aparición de la enfermedad, pues parece que algo falla, ¿no? Y es que como la mayoría de situaciones, pues suele ser una cuestión de enfoque. Hoy en día ver a alguien conduciendo mientras bebe o sin el cinturón de seguridad, pues es algo que nos llama mucho la atención y nos hace llevarnos las manos a la cabeza. Pero hace 20, 30 años esto no era tal. Y realmente, a pesar de que se pusieron en marcha pues, penalizaciones y multas por beber al volante o por no llevar el cinturón de seguridad, y esto a veces pues, fue acogido con desconfianza, la realidad es que cada vez morimos menos a partir precisamente de que este nuevo reglamento se llevó a cabo. Con lo cual, a veces cambiar de perspectiva pues, parece que es bueno. Y en sanidad no tiene por qué ser muy distinto. Ahora mismo a cualquier persona que le diagnostican hipertensión, pues le dan una pastilla o le diagnostican diabetes y le dan otra, y el médico y el paciente suelen quedarse muy a gusto, incluso a veces entienden que es algo normal. No, es que me han dado la pastilla porque me han sacado tensión o me han sacado azúcar. Pero desgraciadamente en muy pocas ocasiones lo que ocurre es que el médico plantea, o el sistema sanitario en general plantea un abordaje integral y le decimos a los pacientes, oiga, es que si usted pierde esa barriga seguramente no necesite estas pastillas. Pero esto es algo que no se lleva a cabo con mucha frecuencia. Probablemente sea por falta de conocimiento, por falta de estima, por problemas logísticos, pero la realidad es que las pastillas son mucho más un parche que una solución y eso no se dice. Y luego en medicina también las cosas pues de vez en cuando cambian. Y por ejemplo sabemos que en oftalmología, en un manual que se sigue llevando, se sigue comprando, pues tenemos muy claro. Por cierto, ¿me sigues viendo en compartiendo pantalla? Creo que sí, ¿no? Ahora se te ha ido la pantalla. Ahora, sí, ¿verdad? Vale, Sí. ¿ahora se me ve? Sí, ¿no? Ahora, ¿La ves, ahora, verdad? perfecto. Ahora la vemos otra vez. Sí.
Claro, sabemos que en oftalmología, cuando hablamos de miopía, pues algunos manuales aún actuales lo que siguen diciendo es que si hablamos de miopía, ese defecto de la refracción ocular que hace que no podamos enfocar lo que está lejos de nuestro ojo, pues que hay una predisposición genética muy clara. Y fíjate que a veces te dicen cosas como que si un padre es miope, el hijo tiene un riesgo de serlo del 16 al 25%, y si lo son los dos padres, del 33-46%, y que hay un claro factor genético. Pero yo siempre me pregunté cuando me enseñaban todo esto en oftalmología que cómo es posible que la gente viera antes de la invención de las gafas, que no fue hace tanto tiempo, fue en 1290 cuando el fraile Giordano de Pisa inventó las primeras gafas, porque yo soy muy miope y digo, es que yo soy inútil para la vida, no podría vivir. Y la realidad es que van apareciendo pues recientemente estudios que nos dicen que esto no tiene por qué ser del todo así y que en función del año en el que hayamos nacido y del nivel educacional o de estudios que tengamos, la probabilidad de ser miope pues aumenta mucho. Cuanto más pronto hayamos nacido, más jóvenes seamos, más prevalencia de miopía hay, y cuanto más hayamos enfocado la vista por nuestros estudios, pues más miopes vamos a ser, ¿no? Con lo cual parece que la genética no es tan importante. Y de hecho, ahora mismo sabemos que el tiempo de exposición solar o de exposición al aire libre que tenemos durante nuestro crecimiento como niños y adolescentes se relaciona mucho con la probabilidad de ser miope. Parece que la gente que pasa menos tiempo al aire libre es más miope. Con lo cual, bueno, pues en medicina también van cambiando las cosas y creo que para eso pues tenemos que ir luchando, para un poco, bueno, pues invitarnos a todos a cambiar de perspectiva. Porque si tenemos conciencia de qué somos nosotros, básicamente somos la expresión de eso, de una serie de cromosomas que se organizan en pares y que nos hacen ser lo que somos. Básicamente todos nosotros, incluyendo nuestra manera de pensar, nuestras emociones y el funcionamiento de nuestro cuerpo, nuestro metabolismo, somos la expresión de una serie de nucleótidos y de información que escondemos en nuestros genes. Y realmente hemos llegado a lo más alto de todo lo que por lo menos conocemos de la escala evolutiva. Somos el primer ser que se cuestiona su propia existencia y que además es capaz de hackearla. Hasta que Darwin no publicó la teoría evolutiva del origen, en el origen de las especies, no teníamos conciencia de que las especies van evolucionando. Y si realmente hemos llegado tan alto, a mí me llama la atención que siendo pues, los animales o los seres vivos más avanzados genéticamente, pues que estemos tan enfermos. Es muy particular que que nos demos cuenta que la prevalencia de diabetes actualmente está en torno al 8 o 9% en el mundo, que en adultos estadounidenses casi llega al 10%, o que el 25% de toda la población mundial tenga la tensión alta. Esto llama mucho la atención. ¿Cómo podemos ser lo más avanzado genéticamente y a la vez estar tan enfermos? Que una de cada 4 personas tenga la tensión alta cuando sabemos que es un factor que se asocia a sufrir eventos, pues es un poco raro. Incluso si tenemos en cuenta no ya la prevalencia de diabetes y hipertensión, sino otras enfermedades como por ejemplo el cáncer, si entendemos que el cáncer es básicamente la mutación de una célula que escapa a nuestro control antimutaciones, pues podríamos pensar que un elefante, que es un animal con muchos millones y millones de células más que cada uno de nosotros, es decir, con más probabilidades de que alguna mute, y que además suele vivir unos 60-70 años, con una esperanza de vida parecida a la nuestra, pues cuando nos enteramos que el cáncer en elefantes y elefantas es extremadamente particular, cuando nosotros es la segunda causa de muerte en el mundo en seres vivos, pues algo llama la atención. Y alguien podría decir, no, es que hemos aumentado mucho la esperanza de vida y realmente es así. Vivimos más que nunca, pero estamos también más enfermos que nunca. Luego hay algo que también creo que deberíamos de comentar, y es que cuando se habla de que el hombre de la edad antigua o que hace muchos miles de años solo tenía una esperanza de vida de 35 años, la gente se cree que no había viejos. Esto no es así. Viejos ha habido y habrá siempre. Lo que pasa es que había una grandísima mortalidad infantil y mucha mortalidad por enfermedades infecciosas que ahora sí que somos capaces de curar. Pero cuando un hombre
en las sociedades cazadoras-recolectoras de la antigüedad, llegaba a los 18 años, ya tenía un 14, o se multiplicaba por 14 su probabilidad de llegar a viejo. Y si llegaba a los 40 se multiplicaba por 7. Lo que ocurría es que había una gran mortalidad infantil, pero no es que la gente se muriera a los 35 o a los 40 años, pareciesen que tenían 80. Bueno, hay algún estudio importante que tengo por aquí que analiza los factores de riesgo cardiovascular, es decir, la hipertensión, la diabetes, el colesterol elevado, la obesidad, en sociedades actuales que viven como cazadores-recolectores. Son muy extrañas, pero hay algunas repartidas a lo largo del mundo. Y una de ellas, y quizá la más estudiada desde el punto de vista cardiovascular, son los simanes. Es una población que vive en la Amazonia boliviana y que vive, pues bueno, pues tiene cierto contacto con el mundo occidental, tienen ropa y bueno, comercian, hacen, pues eso, tienen algo de trueque, pero realmente viven con lo que toman del suelo, con lo que cazan o con lo que recolectan. Y hace unos años se publicó en Lancet, una prestigiosa revista, un análisis de los factores de riesgo cardiovascular que tienen los simanes. Y fijaros que es una población que también hay población muy mayor, hay incluso una cohorte de simanes mayores de 75 años, ¿vale? Pero bueno, pues llamativamente lo que vimos es que la presión arterial es prácticamente invariable a lo largo de toda la vida, que el colesterol tiene unos niveles pues totalmente normales y estables a lo largo de toda la vida en los simanes y que la prevalencia de factores de riesgo como la hipertensión es anecdotiquísima, un 1%, de un colesterol elevado, pues según los valores actuales de un 0 o 1%, e incluso una diabetes que en mayores de 75 años es del 0%, ¿no? Algo llama la atención cuando nosotros, 1 de cada 10, somos diabéticos, por encima de 15 años, de 18 años, prácticamente el 30-40% vamos a ser hipertensos. Es algo muy, muy raro. ¿Y por qué gente que vive con nosotros en el mundo actual tiene esta diferencia? Fijaros que en los simanes les hicieron una cosa muy curiosa, y es que llegaron a convencer a una cohorte de hombres y mujeres de esta población para hacerse un TAC, un escáner de las arterias coronarias, y eso nos informa un poco de la carga de enfermedad en las arterias del corazón que tiene esta población. Bueno, pues fijaros, si comparamos tanto los hombres como las mujeres con una población similar de su misma edad del mundo actual, la proporción de calcio en sus arterias coronarias es tremendamente baja. Es que los mayores de esa población, por encima de los 60, 70 años, tienen un calcio coronario muy parecido a gente de 40, 50 años del mundo, digamos, occidental, del nuestro. Entonces parece que hay algo que es muy distinto. Seguramente lo que ocurre es que esta gente vive de manera muy distinta a cómo vivimos nosotros. Y probablemente esto se pueda explicar de una manera muy global, aceptando que hay un claro desequilibrio entre lo que nuestros genes esperan y lo que reciben de nosotros. Y quizá es que esperan que nos tengamos que mover mucho para conseguir comida, que pasemos hambre, que comamos lo que nos da la tierra, y lo que les damos son pues innumerables horas sentados sin hacer ejercicio y luego comida pues absolutamente artificial. Y hay 5 cosas, más o menos la gente que sabe de esto, que dicen que nuestros genes esperan de nosotros. Para empezar, que sobrevivamos en un sistema con escasez de alimento, que pasemos hambre o que nos cueste conseguir comida, que nos movamos, que durmamos el sueño que tengamos, que convivamos con semejantes o con seres que podamos llamar familia o amigos, y que intentemos darle sentido a todo. Y de hecho por eso estamos aquí hoy. Bajando a algo concreto, y me voy a mi terreno, que es la enfermedad cardiovascular. Fijaros, os voy a poner algo que a mí me llamó muchísimo la atención. Este es un tratado esto es la primera serie de casos publicada de infarto de las arterias del corazón. Algo que, bueno, actualmente en cualquier ciudad del mundo en vías medio o con altos ingresos desarrollado, pues cada día están ingresando en cualquier hospital decenas de pacientes con esto. Bueno, pues en 1923 se publicó la primera serie de casos que combinaba 9 casos de infarto de corazón. Y decía algo así en la introducción: la trombosis coronaria de las arterias coronarias con infarto del corazón es una entidad clínica conocida generalmente clasificada dentro de las rarezas de la medicina. De hecho, se la considera tan rara y de tan pequeña importancia que la mayoría de libros de texto de medicina no la nombran o quizá le dedican un pequeño párrafo. ¿Qué ha pasado en 100 años para que ahora esto sea la primera causa de muerte en el mundo?
Es que no había avances científicos. Bueno, realmente ya había tratados de cardiología con muchas autopsias y con muchas referencias, pero los libros de texto de medicina no contemplaban la trombosis coronaria. Realmente, aunque los registros son poco fiables, lo que sabemos es que la enfermedad de corazón era rara hace poco más de 100 años y empezó a ser muy frecuente después de la Segunda Guerra Mundial. Algo pasó en esos años para que, bueno, pues en Estados Unidos, 1 cada 10 personas en 20 años murieran de enfermedad de corazón. Y realmente, si algo conmovió al mundo, pues fue el infarto que sufrió el presidente de los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, y fue Eisenhower, que sufrió un infarto. Entonces la gente que empezaba a tener conciencia de esto decía que cuál era esa enfermedad fatal que afectaba al corazón que ni siquiera los presidentes escapaban. Intentaron darle sentido, lo que no sabían es que el tabaco y que este tío se fumaba 2 paquetes al día era pues fundamental para esto, pero realmente pues el mundo de Estados Unidos se embarcó en una búsqueda tremenda por encontrar cuál era el culpable, la causa de esta enfermedad. Y encontró un fisiólogo que fue, bueno, pues su principal aliado, que fue el doctor Ansel Keys, que intentó bueno, pues explicar por qué ocurría esto. Y lo que se sabía es que detrás de cada infarto de corazón estaban las lesiones que se llaman placas de ateroma. Son lesiones que aparecen en todas nuestras arterias, pero específicamente en las del corazón. Y estas placas de ateroma o placas de colesterol se llaman así porque, bueno, pues crece colesterol dentro de ellas, penetran en lo que es la vasculatura, en todo el grueso del vaso, y pueden crecer, calcificarse o directamente romperse, formando un trombo que obstruye la circulación. Entonces, si estas placas son la base de toda esta enfermedad y son de colesterol, bueno, pues se entendió que el colesterol podría tener un papel en la génesis de esta enfermedad. Pero voy a hacer un inciso y voy a decir que el colesterol básicamente es una forma que tenemos de almacenar un sustrato graso y es fundamental para nuestro metabolismo. De hecho, el colesterol lo fabricamos nosotros y el colesterol es necesario para construir la membrana de todas nuestras células, para hacer hormonas, para la formación y funcionamiento del sistema nervioso o para hacer algunas vitaminas. Y nuestro hígado se vale de lo que llamamos transportadores de colesterol para transportar el colesterol. Son las llamadas lipoproteínas y tenemos pues muchos tipos, entre ellas son especialmente importantes 2, las llamadas lipoproteínas de baja densidad o LDL o las de alta densidad y HDL. Digamos que las LDL son las encargadas de transportar el colesterol del hígado, que es una fábrica o depuradora de colesterol, hacia todo el cuerpo, y las HDL son las encargadas de transportar el colesterol del cuerpo de vuelta al hígado. Entonces, también tenemos que tener en cuenta que el 70-80% del colesterol no es el que consumimos, sino que es de fabricación propia. Y cuando estudiábamos estas placas de colesterol, lo que se dieron cuenta ya hace mucho tiempo es que eran muy ricas en LDL y el HDL no formaba parte de ellas. Con lo cual se entendió que el LDL debería de ser una molécula que cuanto más baja estuviera, mejor. Así que Ansel Keys realizó un estudio. Él había hecho muchos estudios de ayuno y realizó un gran estudio que fue el estudio de los 7 países. Y en este consiguió relacionar la cantidad de calorías de la dieta que se obtienen a partir de la grasa con la probabilidad de morir por enfermedad de corazón. Y entonces pues hizo una gráfica que fue y sigue siendo pues muy adorada y es un estudio de renombre, que es el estudio de los 7 países, y eso fue, bueno, pues la principal razón que encontró el mundo para explicar, para culpar, entre comillas, a la ingesta de grasa de la enfermedad cardiovascular, por lo cual parece que el mundo pues encontró una justificación de por qué se forman las placas de ateroma, porque es que tomamos demasiada grasa, y así pues se llevó a cabo. Esto se llamó la teoría lipídica y ha sido, y yo diría que es la más aceptada cuando pensamos en por qué enfermamos o por qué creamos placas de colesterol. Cuanto más colesterol tomemos de la dieta,
más y peores van a ser las placas de ateroma y de colesterol que pueden desarrollar pues un infarto o una enfermedad cardiovascular. Fijaros que desde ya, bien pronto, desde la publicación de este estudio, las guías de nutrición nacionales, en este caso os traigo las de Estados Unidos, pues decían que lo que teníamos que hacer era incrementar el consumo de carbohidratos, reducir el total de la grasa, reducir la grasa saturada porque parecía que era la principal culpable y reducir el colesterol. Sin embargo, otra teoría también integradora que cada vez está, bueno, pues cogiendo más fuerza por la evidencia que trae detrás, es la teoría inflamatoria. Y es que tenemos que tener en cuenta que sí, el 70-80% del colesterol lo fabricamos nosotros, si no viene de la dieta. Sabemos que hay muchos infartos en gente que no tiene el colesterol LDL elevado y que los alimentos light bajos en grasas no han disminuido la incidencia del infarto. Y encima tenemos en cuenta que hay otros nutrientes como por ejemplo pues el azúcar, la cantidad de azúcar que tomamos de alimentos procesados, que sí que han ido aumentándose en las últimas décadas a la vez que ha aumentado la enfermedad cardiovascular. Y ya tenemos pues muchos metaanálisis que la asocian directamente las bebidas azucaradas con la mortalidad cardiovascular. También tenemos otros datos o otros estudios que lo que dicen es que quizá la grasa saturada no es el malo de la película, sino que es la calidad del alimento que contiene grasa saturada el que se parece asociarse más a un pronóstico infausto. Y es que los alimentos no procesados que contienen grasa saturada, como por ejemplo el chocolate o la carne, no diría tanto la roja, pues quizá no se asocian tanto a enfermedad cardiovascular como cuando vemos su variante procesada. Realmente, muchos estudios que han asociado la grasa saturada con un peor pronóstico cardiovascular también incluían pues, salchichas o hamburguesas como ejemplo de carne o carne roja, ¿no? Esto no se sabía o no lo teníamos tan claro entonces y de hecho a Ansel Keys le valió hasta una portada en la revista Time y luego, yo esto no lo he leído nada más que de libros que no me han convencido del todo, pero parece ser que cuando Ansel Keys recibió su beca del gobierno estadounidense para realizar el estudio de los 7 países, en realidad estudió 20 y pico países y no se sabe por qué, pues en el estudio final solo aparecieron 7. No sabemos, esta gráfica la he encontrado por ahí, pero no la he hecho yo, no sé si los datos son reales, pero parece ser que bueno, que pudo, que por lo que sea, sí que estudió finalmente solo 7 países y no 22. Realmente, si nuestra dieta es alta en productos procesados, sabemos que la calidad del colesterol también varía y el colesterol, el LDL, puede glicarse y oxidarse. Y el colesterol glicado y oxidado no es reconocido, no se puede depurar por nuestro hígado y sí por nuestras arterias coronarias. Parece ser que hay algo más que podría explicar esa entrada de colesterol en las placas de ateroma. Cuando hablamos de este proceso de creación de placas de ateroma, que se llama aterosclerosis, pues tenemos súper claro, eso sí en medicina, que la edad, la raza, nuestra predisposición genética, los antecedentes familiares y también si somos diabéticos, si fumamos, si tenemos la tensión elevada o alguna predisposición genética que nos sube mucho el colesterol, todo eso también importa y eso aumenta el riesgo de que se creen placas de colesterol. Y todo esto tiene siempre en todos los estudios una expresión común, que es un aumento de lo que se llama inflamación sistémica de bajo grado, que produce esa disfunción del endotelio, que es como se llama la pared de las arterias, que produce o da pie a esa creación de placas de ateroma. Así que no solo el problema está en la grasa, en el colesterol, en la grasa que comemos o en el colesterol que tenemos en nuestro cuerpo. Y sabemos que esto sería, por ejemplo, un ejemplo de un esquema de la formación de una placa de ateroma de colesterol con un núcleo necrótico que es rico en grasa. Tenemos súper claro que en su formación intervienen pues, mediadores de la inflamación como la interleuquina, el factor de necrosis tumoral alfa, la ciclooxigenasa, receptores de pura inflamación como son los ligandos VCAM o ICAM. Parece que la inflamación es más importante que el colesterol y sin inflamación no habría placa de colesterol. Así que esta llamada teoría inflamatoria explica por qué el colesterol puede entrar y generar placas de ateroma. Y en ella podemos englobar muchos factores. La enfermedad cardiovascular es un factor muy complejo, con una etiología amplísima, donde no solo la ingesta de alimentación procesada o rica en grasa procesada importa, sino también pues, las condiciones que nos lleven a tener una hipertensión arterial, una resistencia a la insulina, el síndrome metabólico, alteraciones de la microbiota, un estrés, un sedentarismo,
o, por ejemplo, vivir en contra a nuestros ritmos biológicos. De todo esto hay evidencia de que aumenta la probabilidad de generar placas de colesterol. Entonces, llevando esto a un terreno más práctico, ¿qué podemos hacer? Tenemos que centrarnos mucho en lo que comemos. ¿Qué dieta es la mejor? Sobre todo cuando vamos hasta un hospital, y esa es una foto de mi hospital, desgraciadamente, y tenemos para desayunar todo esto. Allá al fondo es donde está la fruta, fijaros. Pues lo primero que yo diría es que debemos de olvidar las dietas. Deberíamos de olvidar que este alimento, o sea, que este nutriente es mejor que este. Y si nuestro cuerpo nos está pidiendo que nos esforcemos para consumir alimentos, no es que tengamos ahora que ir a cazar al supermercado, pero sí que deberíamos de intentar integrar esta información y vivir de la mejor manera y comer lo más parecido a lo que nos dé la tierra que podamos. Y eso seguramente implica pues abandonar los procesados. Y así pues podremos tener pues digamos una salud pues lo más natural posible o lo más salvaje posible. Olvidar de todos estos alimentos que se apellidan light y que lo único que hacen es centrar nuestra atención en los componentes del mismo en lugar del alimento completo. Y ahí me gusta decir o enseñar este artículo que analizaba cómo comían las distintas poblaciones de cazadores-recolectores que aún hay hoy en el planeta Tierra. Y es que no hay un patrón de alimentación común yendo a los nutrientes, sino que algunos pues comían muchísimas nueces, otros prácticamente consumían principalmente carne y pescado y casi no consumían hidratos de carbono, otros básicamente comían pues muchas raíces. El tipo de dieta que llevan las sociedades cazadoras recolectoras es distinta, pero hay algo común y es que casi ninguna padece de enfermedad cardiovascular. Parece que nuestro cuerpo está preparado mucho más para tolerar distintos modos de alimentación siempre que sean natural, y lo que nos viene muy mal es lo artificial. Entonces, quizá deberíamos de olvidar todos estos macronutrientes, todo esto light o la cantidad de grasa que lleva un alimento para consumir directamente alimentos y centrarnos en lo natural, lo no procesado. Porque esto también tenemos algo de evidencia. En nutrición, desgraciadamente, es muy difícil hacer estudios porque es muy difícil tomar a una cohorte de pacientes y obligarles o proponerles que solo coman esto durante un tiempo para ver cuál es su repercusión fisiológica o en algo que queramos medir, porque la gente pues sigue teniendo vida social y entonces pues no se pueden llevar a cabo por lo menos con la fiabilidad que nos gusta o que podemos hacer cuando les damos o les sometemos a un entrenamiento o les damos una pastilla. El caso es que sí que hay algún estudio que ha demostrado que una alimentación que casi no contenga, o sea, mínimamente, que contenga mínimamente productos procesados, pues fijaros que disminuye nuestra glucosa, mejora la sensibilidad a la insulina, mejora el perfil de colesterol, aumentando el colesterol que llamamos bueno, y disminuye mucho lo que llamamos síndrome metabólico, que es la antesala y lo que produce enfermedad cardiovascular. Así que seguramente los alimentos es lo mejor para nuestro cuerpo, es para lo que genéticamente estamos preparados para aprovechar. Y luego además, si hablamos con los nutricionistas y nos dicen que son más saciantes, que requieren más masticación, que estimulan menos el sistema de recompensa para tener hambre más pronto, que la digestión es más lenta y nos van a saciar más tiempo, y que es mucho más fácil encima generar déficit energético cuando muchos estamos pues tenemos o sufrimos de sobrepeso, pues es que parece que son todo ventajas. La dieta, como yo digo, lo único que debería de existir, debería de empezar y acabar en el supermercado. Y luego, pues cuando hablamos de comer sano, pues esto también abunda mucho en los medios de comunicación, que hay que comer 5 comidas al día, ¿no? Estas famosas 5 comidas al día, y que, bueno, pues Edgar lucha por dar otra opción que también pues, considero que es muy saludable. Porque hay muchísimos artículos donde nos explican por qué es importante realizar 5 comidas al día y lo ponen muy bonito y parece que es lo mejor. Realmente, las 5 comidas al día, pues a igualdad de calorías consumidas da igual, o por lo menos no impronta en no tiene por qué improntar en nuestra salud, y comer menos de 5 comidas al día pues es una opción. De hecho, yo considero que es mejor hacer 3 comidas y saciarse en cada una que no 5 o 6 y quedarse con hambre, como muchas veces se propone para perder peso. Ha entrado con fuerza desde hace algunos años lo que conocéis, que es el ayuno intermitente, y básicamente es que si algo teníamos claro en cuanto a estudios que han intentado valorar la expectativa de vida
en animales y en seres humanos es que la gente que vive más parece que ha comido menos. Parece que el ayunar es el único factor, digamos, modificable, que hay cierta evidencia en estudios observacionales que lo han asociado con una mayor longevidad. Y es que todos nosotros, parece, todos los seres vivos, o por lo menos los mamíferos, tenemos implementado lo que podríamos llamar un programa de serie antihambre, que en momentos de restricción calórica se puede activar. Y el ayuno intermitente, como un modo de ayuno light, solo de algunas horas, pues podría conseguir algunos de estos beneficios del ayuno sin una clara restricción calórica. Fijaros que ya hay algunas revisiones que lo que nos están diciendo, lo que estamos aprendiendo del ayuno intermitente, es que aumenta la salud cardíaca o cardiovascular, disminuye mucho la grasa visceral y sabemos que una grasa visceral aumentada se asocia con un mayor nivel de colesterol, un colesterol más patológico, llamamos en medicina adipocitopatía. Y esto pues aumenta la probabilidad de sufrir placas de colesterol y enfermedad cardiovascular. Y es que cuando todas nuestras células, como digo, tienen implementado, pues digamos, un programa, un switch metabólico que pueden hacer cuando no están recibiendo continuamente del exterior, pues moléculas energéticas. Y esto, cuando se activa de manera molecular, pues parece que mejora el metabolismo tanto de la glucosa, del azúcar, como de las células, aumenta la biogénesis mitocondrial, algo que cada vez tenemos más claro que mejora el metabolismo de nuestras células, y aumenta la supervivencia de nuestras células, algo que puede ir detrás a ese beneficio que podría tener el ayuno y el ayuno intermitente dentro del pronóstico cardiovascular. Porque cuando lo hemos estudiado, sabemos que las personas que aumentan, que realizan ayuno, sea de días alternativos o ayuno intermitente dentro del propio día, pues sabemos que ese aumento de la autofagia y de la biogénesis mitocondrial parece que también puede aumentar la flexibilidad metabólica y la adaptación metabólica a distintos sustratos también del miocito, que es la célula muscular cardíaca. Sabemos que el adipocito también aumenta ese estrés lipolítico que viene muy bien para perder grasa y aumentar la calidad de la que tengamos, y el músculo cardíaco del mismo modo puede aumentar su calidad. Hay algún estudio que ha intentado ver si el ayuno intermitente se asocia a una mejoría de parámetros cardiovasculares, y cierto es que en la mayoría lo que pasa es que la gente que realiza ayuno intermitente pierde algo de peso, pero aún así parece que independientemente de la pérdida de peso, cuando analizamos, pues podemos ver que realizar ayuno intermitente mejora mucho la presión arterial, la frecuencia cardíaca, y disminuye mucho los triglicéridos y también el colesterol. Todo esto además perdiendo muy poca masa ósea, es decir, masa que no depende de la grasa. Parece que el ayuno intermitente podría mejorar la salud de nuestros músculos y de nuestros huesos. Vamos a la última parte que me gustaría comentar hoy, que es acerca del ejercicio en cuanto a la enfermedad cardiovascular, porque clásicamente lo que nos han dicho es que para el corazón lo que hay que hacer es caminar, ¿no? El ejercicio físico que cuenta es el ejercicio aeróbico, y el ejercicio de pesas, pues a los médicos como que no nos gusta mucho o no nos ha gustado. De hecho, la Organización Mundial de la Salud lo que recomienda para adultos es básicamente realizar ejercicios de unos 150 minutos semanales de una práctica de la actividad física aeróbica de intensidad moderada o 75 si es de intensidad vigorosa, sin tener muy claro cómo definen ellos intensidad vigorosa. Esto realmente lo que vemos es que el ejercicio de resistencia aeróbica moderada, como propone la Organización Mundial de la Salud, pues tiene poco impacto en la composición corporal, y sabemos que la obesidad y la masa muscular importa mucho o protege de la enfermedad cardiovascular. Y realmente, cuando vemos los minutos de actividad física y cómo repercute en la salud cardíaca, es decir, en la disminución de la probabilidad de sufrir un evento cardíaco, vemos que efectivamente hasta los 150 minutos es donde está el mayor beneficio, pero a partir de allí también hay beneficios, hasta llegar a los 500-600 minutos a la semana, con lo cual deberíamos de tener en cuenta que las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud son lo mínimo que deberíamos de hacer para considerarnos, mínimamente activos. Porque la masa muscular importa, y sabemos que los ancianos con mayor masa muscular
tienen una probabilidad de sobrevivir mayor. Esto en medicina lo sabemos desde hace mucho tiempo. Cuando nosotros en cardiología tenemos una persona mayor que tenemos que cambiarle pues una válvula del corazón, siempre preguntamos si es un anciano frágil, porque si es un anciano frágil, la probabilidad de morir o de sobrevivir a la cirugía pues es mucho menor. Importa mucho el anciano que está fuerte, tiene una mayor probabilidad de sobrevivir. Entonces, si tenemos tan claro, fijaros, que la masa muscular es importante, ¿por qué estamos recomendando ejercicio físico aeróbico que impronta muy poco en la composición corporal? Mirad, esta es una gráfica que es súper interesante, donde dividía a una cohorte de pacientes con y valoraba la probabilidad de sufrir una enfermedad o una mortalidad por una enfermedad cardiovascular, y la dividía en población que tenía mucho músculo y poca grasa, mucho músculo y mucha grasa, poco músculo, mucha grasa y poco músculo, poca grasa. Y lo que veían es que los pacientes que tenían un peor pronóstico eran los que tenían poco músculo, pero también poca grasa, y poco músculo y mucha grasa. Es decir, el obeso moría, pero más que el que no estaba obeso, pero cuando tenía poco músculo. En cambio, sobrevivía más el obeso que estaba fuerte que el flaco que estaba flojo, ¿no? Eso es curioso. Nos está hablando de la importancia que tiene también la masa muscular y no solo la masa grasa, no solo la obesidad en cuanto al pronóstico cardiovascular. El músculo estamos empezando a considerarlo no solo como ese órgano que nos mueve las articulaciones y nos permite movernos, sino como un órgano endocrino que fabrica hormonas que son fundamentales para todo nuestro metabolismo y que va a improntar tanto en nuestro metabolismo de la glucosa, como en nuestra función hepática, como en el funcionamiento de nuestro cerebro y en la enfermedad cardiovascular, porque el músculo es el mejor almacén de glucosa que tenemos, y tener un almacén fuerte y grande es antiinflamatorio directamente. Si recordamos que la enfermedad cardiovascular es una enfermedad directamente inflamatoria, pues entendemos por qué la gente que tiene más masa muscular, dentro de un límite, por supuesto, pues tiene un mejor pronóstico cardiovascular. Y entonces no nos extrañan cuando aparecen pues, estudios observacionales que incluso relacionan la fuerza que tienen los adolescentes en el cuádriceps y la fuerza de prensión con la probabilidad de morir por todas las causas a lo largo de su vida. O cuando salen estudios en revistas también importantes que dicen que la cantidad de flexiones que somos capaces de hacer directamente se relacionan con la probabilidad que vamos a tener de morir de aquí a 10 años. Si somos capaces de hacer más de 40 flexiones, vamos a morir menos que los que no pueden hacer ni 10. Afortunadamente, esto va cambiando, la medicina va avanzando y ya las últimas guías clínicas de prescripción de ejercicio físico hablan tanto de realizar, complementan lo que las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud de 150 minutos a la semana con 2 días a la semana de ejercicio de fuerza. Y el ejercicio de fuerza, por cierto, que tiene que costar, el de verdad, el que se siga con una programación, el que sea importante, el que haga que nuestros músculos entiendan que tienen que crecer. Porque el músculo además es súper agradecido. Fijaros que una persona deportista puede mantener su masa muscular a lo largo de toda la vida, y una persona sedentaria pues no va a tener. De hecho, en intervenciones de pérdida de peso sabemos que cuando se combina con ejercicio de fuerza, el músculo puede incluso ganarse a pesar de perder peso por pérdida de grasa. Así que a mí me gusta mucho esta frase, que no es mía, que dicen que no dejamos de movernos porque envejecemos, sino que envejecemos porque dejamos de movernos. Así que bueno, he intentado, quiero dar la idea de que seguramente el cuerpo que debemos de aspirar es aquel al que tienen pues, nuestros semejantes en un estado absolutamente natural. Y bueno, mis conclusiones serían, bueno, pues que creo que es necesario un cambio de perspectiva, que no estamos genéticamente predestinados a padecer enfermedad, que no es normal tomar pastillas para tener hipertensión o tener el colesterol o tener diabetes, que el sistema sanitario intenta arreglar la disfunción o la enfermedad. Seguramente el éxito es que todos sepamos, y para eso cada uno pues tenemos nuestra conciencia y nuestro autoconocimiento, o para eso estamos aquí, para entenderlo. Creo que el éxito es evitar que aparezca la enfermedad, y que gran parte de la enfermedad pues, se debe a un desequilibrio entre lo que nuestros genes esperan y lo que les damos. Así que la nutrición, el modo en el que nos alimentamos, en los periodos de ayuno o el tipo de alimentación más que de dieta que llevamos, pues son pilares fundamentales que debemos de incorporar pues, a nuestra vida. Y ya está. Muchas gracias. Pues, oye, creo que ha sido una exposición clarísima,
súper precisa, pero a la vez muy entendible, muy didáctica y que, bueno, creo que la idea cala, vamos, hasta los huesos. Yo tenía un profesor de un máster de psiconeuroinmunología que hice, el profesor David Vargas, que decía, si no quieres tomar pastillas, tendrás que tomar decisiones, ¿no? Y creo que estamos en un momento Claro, de, ¿no? Que claro. creo que lo has expresado. Yo ahora mismo, en cuanto acabemos la transmisión, me voy a tirar al suelo a hacer un test de 40 flexiones, a ver si A ver llego. cuándo te Y si no haces. llego, te aseguro que en pocas semanas voy a Que llegar. vas a trabajar por ello. Bien, Muy una bien. única cuestión que creo que inquieta bastante a nuestros, bueno, a gente que se plantea cambios y que quiere salir de su zona de confort, pero a veces pues sus dudas le generan esos miedos que, bueno, es normal y para eso estamos, ¿no? Para aportar información y demás. Y es sobre el ejercicio y enlazarlo también con muchas de las cosas que has estado explicando, ¿no? Nuestro ancestro sabemos que cuando se levantaba por la mañana generalmente no tenía una despensa o una nevera o tenía la Correcto, panadería ¿no? bajo casa para ir a por el primer claro. desayuno del día, ¿no? Sino que se tenía que mover. Entonces, a nivel ¿no? de tu especialidad y demás, el hecho de entrenar en ayunas por la mañana, ¿qué nos puedes decir bajo tu experiencia, tu Sí. conocimiento y demás? Yo realizo ayuno intermitente particular, vamos, de hecho, varios días a la semana, todas las semanas desde hace ya, bueno, un par de años y en periodos, ¿no? A lo mejor en Navidad o en otoño dejo de hacerlo para en primavera volver a implantarlo. Y yo he entrenado, vamos, yo entreno por las mañanas. Yo siempre que entreno por la mañana lo que intento es haber cenado bien. A mí yo creo que ya depende del tipo de entreno que tengamos, pero tener un glucógeno o nuestros almacenes de glucógeno llenos, pues yo creo que es lo principal para evitar, pues eso, molestias, mareos o sustos, como bajadas de, pues eso, una hipoglucemia o bajadas de presión arterial que nos pueden hacer sentir mal. Realmente lo que nos dicen los datos es que entrenar habiendo comido, es decir, con estos almacenes llenos es importante. Luego, más allá, es decir, si alguien quiere hacer ayuno intermitente y entrenar por la mañana, a mí lo que me gustaría recomendar es que lo haga en un momento donde no hayan pasado, pues eso, 16 horas de que haya comido la última vez, porque seguramente pues, su vida pues, le haya hecho vaciarse algunos, por lo menos parcialmente, los depósitos de glucógeno. Y luego lo demás no importa mucho. Yo creo que está bien hacer ejercicio aeróbico de intensidad moderada, es el que menos miedo nos debe de dar, de hacerlo en ayunas. Y luego si el ejercicio ya es de alta intensidad o va a requerir grandes esfuerzos musculares, pues seguramente sí que me lo pensaría más. ¿Vale? Quizá tomar algo antes de entrenar, pero bueno, es que realmente yo pienso, como cardiólogo, no como persona, que el ayuno intermitente debe de adecuarse a nuestra vida. Y, por ejemplo, pues los días que yo hago ayuno intermitente, lo que intento es entrenar pues, en el periodo que estoy comiendo para justo después del entrenamiento hacer mi última comida y quedarme en ayuno. Y es como mejor se adapta a mí y como mejor me siento. Y lo que puedo decir es que desde que hago ayuno intermitente entreno mejor, realmente. Mi rendimiento ha ido incluso un poco para arriba y además se nota en cuestión de semanas. Es como que te ves más ligero y eso está bien. Y desde el punto de vista de mi especialidad, mientras que nuestros pacientes... Yo tengo un centro de rehabilitación cardíaca donde entreno con pacientes que han sufrido un infarto y la intervención que hacemos en alimentación se centra mucho más en cambiar los alimentos que toman que periodos de ayuno. Pero como te digo, que desde el punto de vista de la cardiología, mientras nuestros depósitos estén llenos y no haya peligro para sufrir pues, hipoglucemias o hipotensiones, no impronta mucho. Seguramente todo el contexto muscular que has explicado, ¿no? De esa desinflamación, de esas mioquinas, tenga que ver también a las sensaciones que nos da, ¿no? El llevar un estilo de vida donde Seguro. pues el ayuno, no solo el entrenar en ayunas, sino el conjunto de todo, ¿no? Porque creo que estás muy acertadamente decías, ¿no? Que
¿no? Venías a decir que no hay ningún alimento así que te vaya a sanar o enfermar, sino que al final es el conjunto, ¿no? Claro. Del estilo de alimentación que tengas, como del estilo de vida. Eso es lo que va a generar, Claro. ¿no? Ese mix de factores que van a acabar abordando. Pues oye, no te quiero entretener más. Ha sido un placer escucharte. Creo que tenemos aquí una información de un valor altísimo y espero que a todos os haya gustado y que os haya llegado y aportado algo para hacer ese clic y tener esa nueva forma, esas creencias nuevas de coger el papel protagonista en nuestra salud. Un placer, doctor José Pues Avellán. nada, Hasta la el placer próxima. es mío. Héctor, hasta la próxima, nos vemos. Un abrazo. Venga, adiós. Adiós. Adiós.